Amén, amén y amén. Esta predicación la titulé Abba Padre. Y esta significa papito. O sea, ¿quién es tu Padre? Que nos crió, que nos tomó como sus hijos. Él es nuestro Padre. Él es nuestro papito. Él es nuestro Dios. Y eso significa la palabra en arameo, Abba Padre. ¿Sí? Papito. Porque aquí nada más hay dos. El Padre que está en los cielos y el Padre que gobierna todo el mundo. Porque aquí se le llama el Dios de este siglo. ¿Sí? El Dios de este siglo dice que es el que ha cegado los ojos y el entendimiento de los que se rebelan, de los que se resisten, de los incrédulos o de los ignorantes. A final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Así trabaja el diablo. Y por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras para saber de qué manera caminar delante de Dios. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 8. Versículo 12. Estén muy atentos. Abran su corazón a Dios. Miren lo que Pablo les empieza diciendo a la iglesia de los romanos. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Fíjense lo que comienza diciendo. Nosotros como iglesia tenemos una obligación, tenemos un compromiso, y no es de vivir como cuando estábamos en el mundo. Ahora tenemos una obligación y tenemos un compromiso para agradar a Dios sobre todas las cosas. Para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Señor. No se trata de que viniste, aparentaste algo aquí y en el trabajo eres otro tipo de personas, en tu casa eres otro tipo de persona. Eso no es grato delante de Dios. Tenemos una obligación, tú y yo, porque en un momento nosotros lo recibimos y lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué no lo obedeces? ¿Quién te obligó a recibir a Jesús en tu corazón? Ahora, ¿por qué quieres ser lo que mejor te hubieras quedado en el mundo? Porque las consecuencias van a ser peores de los que están en la iglesia y no hacen las cosas gratas delante de los ojos de Dios, que para aquellos que están en el mundo. Aquellos que están en el mundo están ignorantes, están cegados. ¿Sí? Pero hay de aquel que vino un tiempo a la iglesia y se apartó de Jesús. El juicio va a ser más tolerante para los del mundo que para los que han estado en la iglesia y se apartan de la iglesia. Por eso dice el Padre, mejor te hubiera sido no haberme conocido, porque mía es la venganza y mía es la batalla. ¿Sí? Si nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando y enseñando a través de su palabra, vamos a creer que todo es fácil. Y no es fácil. ¿Sí? Para que formemos una disciplina en Cristo, tenemos que obedecer todo lo que Él nos está demandando y enseñando. Tenemos que dejar todo pecado, toda inmundicia, toda avaricia, todo libertinaje. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como iglesia para nuestro Dios. No es nada más venirnos a sentar, porque cualquiera lo hace. Tenemos un compromiso. Cuando usted va a trabajar, ¿no tiene un compromiso? Usted, en todo lugar tenemos compromisos. Yo quiero luz, tengo que pagar, tengo un compromiso, tengo que pagar. Para todo tenemos que adquirir un compromiso.
Y el compromiso que nosotros hemos adquirido sobrepasa todo lo del mundo. Es con nuestro Dios. De vivir en la verdad, agradándole en todo a Él. No haciendo lo que nosotros queramos. Tenemos una obligación que cumplir. Y así es la vida aquí en este mundo. Vea usted cómo crece un niño. Y a los 3 años va al kinder. Y a los 6 años va a la primaria. Y puro compromiso y obligación. Ya después va a la secundaria. Y sale de la escuela y a trabajar. Y a hacer que... Esa es la voluntad de Dios para el ser humano. Esto nos tocó a nosotros, hermanos. Y tenemos que tomarlo tal y como Él lo estableció. Por la mala decisión de Adán y Eva. Nosotros hoy en día venimos arrastrando todas esas cosas. Por eso le dijo a Adán, tú vas a trabajar y te vas a ganar el sustento de tu alimentación con el sudor de tu frente, y espinos y abrojos te producirá la tierra. Por la desobediencia, mis hermanos. Tenemos que obedecer lo que Él nos está hablando y enseñando. Si queremos ser de bendición en las manos de nuestro Señor. Si estamos aquí y vivimos como el mundo, no tiene sentido. No hay una renovación, no hay una transformación de tu vida. Y aquí se mueve Cristo, se mueve el Espíritu Santo. En la religión no, en la tradición tampoco y en la costumbre tampoco. Aquí hablamos del Dios vivo, del Dios de poder, el que cambia, el que sana, el que transforma. Ese es el que hablamos. Y si has tenido una experiencia con Dios, tú estás para contarla. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Dice el 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. A los deseos de tu carne. ¿A dónde vas a ir? Vas a morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Si tú no renuncias a lo malo, te va a causar muerte. Y no solo muerte, condenación eterna, apartado de Jesucristo nuestro Señor. Ahí vas a pasar tu eternidad. ¿Sabías tú que Dios nos hizo eternos? Que nada más esto que pasa aquí en este mundo es algo transitorio. La verdadera vida está después de la muerte aquí de este mundo. Y si Dios no nos encuentra probados haciendo lo que Él agrada, vamos a ser reprobados y vamos a parar al lago de fuego. Así de sencillo, ¿eh? Esto no es un juego, no es una diversión, ni mucho menos. Dios nos lo enseña a través de su palabra. Ya es el tiempo que dejemos de estar jugando a la iglesia. Porque nos ocupamos en nuestros quehaceres y andamos ahí afanados como Marta y turbada. Y Dios, pues qué bien. Ni la palabra leemos, ni no tenemos una relación, ni establecemos un altar y decimos ser cristianos. No, mi amado. Es el tiempo que te rindas y le pidas perdón a Dios. Porque nosotros somos los malos. Tenemos que reconocer que nosotros somos los malos. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero que se quede bien cimentada la palabra en sus vidas. Ese es mi anhelo, para que tengan temor de Dios. Dice que si por el Espíritu damos muerte al pecado, vamos a vivir para Cristo. Porque mayor es el Espíritu que la carne. Dios nuestro Señor no es carne, Dios es Espíritu. Y eso es lo que se debe reflejar en cada uno de nosotros como iglesia. Que este cuerpo que es carne,
que les sirva a Dios como instrumento para ir a orarles y predicarles y enseñarles del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque si este cuerpo está muerto, ya lo van a meter a la tumba. Muerto para lo malo, para el libertinaje, para el pecado. Pero solo es cuando Dios cambia tu manera de pensar. No es en la fuerza y la fortaleza del hombre. Dice que no es con espada ni con ejércitos. Es con su Santo Espíritu, mis amados. Vamos a vivir en el Espíritu. Y no hay nadie quien nos separe del amor de Cristo. No habrá nadie que nos separe del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Es Cristo mayor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si nosotros lo concebimos tal y como Él nos lo enseña, ¿qué nos puede hacer este mundo? Tenemos que ser sensibles, que nosotros somos extranjeros advenedizos aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. No te enamores del mundo, enamórate de Cristo Jesús. Porque Él es el dueño del mundo, de todo lo que ves y lo que no ves. De Él sí enamórate. Veamos cómo este diablo tan mentiroso quiso engañar a Jesucristo. Si postrado te adora, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Si Dios fue el que los creó. Y así por eso tiene al mundo atrapado en la mentira. Porque no alcanzan a ver ni comprender lo que Dios nos sabe y nos enseña a través de su palabra. Dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te va guiando por senda de justicia, por amor de su nombre, somos hijos de ¿quién? De Dios. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. El Espíritu Santo no me va a guiar al libertinaje. El Espíritu Santo no me va a llevar a los bailes. No, el Espíritu Santo me va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Y cuando dejemos que Él tome el control de este templo, Dios va a cambiar nuestra manera de ver, de caminar, de pensar, de hablar. Él es el que hace la obra. No es el hombre, mi amado. Es Dios en el hombre. Es Dios en tu vida. Si tú le permites y haces lo que a Él le agrada. Porque cuando tú te resistes, tú ya lo rechazas. ¿Y sabes por qué lo rechazas? Porque tu Dios es el de este mundo. Tenemos al Dios genuino que está en el trono de la gloria. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. Jesús es el león de la tribu de Judá. El verdadero, el genuino. Y miren cómo Satanás se disfraza. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. En todas las cosas quiere imitar a Dios. Y si tú no sabes de qué manera se mueve Satanás, fácil vas a caer. Es una apariencia, es una imitación. El verdadero es Jesús. Por eso es importante que nosotros nos metamos a la palabra. Mira lo que dice el 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Para qué recibiste el Espíritu Santo? Para clamar, Abba, Padre, Papito. Tú eres mi necesidad. Yo sé y reconozco que por ti vivo. Yo sé y reconozco que por ti tengo una familia. Yo sé y reconozco que por ti tengo una bendición. Siempre, cada momento que nos prestes de vida. Y eso lo hacemos nosotros como iglesia. Venimos a humillarnos aquí a su casa. Venimos a pedirle que nos dé fuerzas para seguir adelante sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra.
Miren lo que dice el 16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Su Espíritu a nuestro espíritu, mi amado, nos asegura, nos da la seguridad y la certeza de que somos hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Aquí no se trata de fábulas, de mitos. Aquí se trata de conocer la verdad de nuestro Señor. Porque si no, vamos a quedar fuera del plan y del propósito divino de nuestro Padre. Tienen que saber que nuestro Padre es el que tiene el plan y el propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no. No cuando tú quieras, tampoco. Es cuando Él te llamó y te dijo, hey, yo te quiero usar. Yo te voy a sacar de donde estás, de esclavo en la oscuridad, en las tinieblas, para que seas un instrumento mío, para que vayas y prediques el evangelio del reino de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos identidad. Yo conozco a mi Padre, que está en los cielos, y conocí a mi Padre terrenal que estaba aquí en la tierra. Yo no sé si usted le diga al vecino papá. ¿Sí le diría usted a un vecino papá? ¿Y por qué si dice Dios que sí es su Dios? Si no lo conoce, si no lo obedece. Mire cómo está la mente y el corazón del ser humano. No, pues tu Dios es mi Dios, ¿cómo es tu Dios? Y aquí venimos a confrontar con la palabra para que aprendan. ¿Qué dice el católico? No, pues tu Dios es mi Dios. Adorando ídolos, imágenes, santería, ocultismo. Eso no es cierto. Pura mentira. Y así los tiene el diablo, cegados. Por eso hay tanto de todo. Tanta necesidad, tanta tristeza, tanto dolor, tanta enfermedad. Porque Dios no está ahí. Porque cuando Dios toma el control de la casa, Él ordena. Él restaura, Él regenera, Él sana. Viene la luz y las tinieblas se van. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos. No estamos atentas. Nosotros sabemos por dónde vamos caminando. Cuando obedecemos lo que Él nos está demandando. Mire, vayamos a Hebreos capítulo 12. Y la palabra es fuerte, la palabra es la espada, imagínense. Si fuera mantequilla se derretiría, ¿no? La palabra es dura. Hebreos capítulo 12, vamos a empezar desde el versículo 1. Y dice en el encabezado, Dios disciplina a sus hijos. Yo no sé si usted como padre no disciplina a sus hijos, a sus hijas, pero Dios sí nos disciplina, ¿eh? Y eso es lo que aprendemos para hacerlo con los nuestros. O sea, Dios me enseña para corregir a mis hijos, disciplinarlos. Y así ellos puedan hacerlo con sus hijos. No crean que nada más estamos aquí perdiendo el tiempo. Y comienza diciendo así la palabra de nuestro Señor. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos testigos donde quiera que andemos. Dice, no, pues mira, dice que es cristiano y mira dónde anda. Y mira lo que está haciendo. Dice que es cristiano y está con una cuagamota, mira. Te están viendo. Nosotros estamos rodeados de testigos. Y nosotros somos el centro del mundo. Porque ellos nada más
quieren ver alguna cosita que hagamos que no sea bien para estarnos señalando. Y Dios te dice, hey, mira, despójate del pecado, despójate del lastre que tanto te estorba, que tanto daño te está haciendo y que el día de mañana te va a enfermar, te va a matar. Si tú no te arrepientes, es como estás cargando un costal ahora sí que pesado. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos rendimos a Cristo, mira, se siente uno libre, ligero. El pecado te está oprimiendo. Tú dijeras, pues como yo no traigo cargando nada, pues todos los pecados que no confiesas. Y eso es lo que te empieza a decir nuestro Señor. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, para seguir adelante tenemos una meta, pero para llegar tenemos que despojarnos del pecado. Porque con el pecado no vamos a llegar a la meta. Con el pecado tarde o temprano no sabemos que venga la muerte o que venga una enfermedad que ya te quedes ahí postrado en la cama. Por eso es importante que nosotros aprendamos de lo que Dios nos enseña. Dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Soportó la vergüenza tuya, mía y de todo el mundo, de todo lo que hacíamos, de todo lo que decíamos. Él los cargó en la cruz. Cuando ya no había solución para la humanidad, dijo Jesús, envíame a mí, aquí estoy. O sea, Él se entregó a sí mismo, no lo mataron, no lo crucificaron. Él dijo, yo lo voy a hacer, porque es la obra perfecta de nuestra mano. Todo lo creo con la palabra, excepto a nosotros. Y a veces nosotros, como no se nos revela la palabra, pues lo vemos como si hubiera creado un animal, un gato, un perro. No. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Él se miró a sí mismo para diseñarte a ti y a todo el mundo entero. No somos cualquier cosa. Tenemos el privilegio que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El problema es que nosotros no vemos nada, no valoramos nada. ¿Por qué? Porque hay un velo todavía que nos estorba. Y si Cristo no te lo quita, no hay nadie quien te lo quite. Aquí no se trata de que yo te voy y ya vas a estar libre, no. Aquí se trata de que te rindes a Cristo para que Él te liberte. Y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la palabra, Dios te hace libre. Y si no tú conoces la palabra, Dios es el que liberta. Cuando tú dices, yo no puedo, ayúdame, libértame, Él lo va a hacer. Pero si tú no te rindes, todas las cosas van a ir de mal en peor. Y no esperes solución, porque el tiempo no va a solucionar nada. El que lo soluciona se llama Jesús. Y como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que está sentado en el trono de la gracia. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora Él es nuestro abogado. Ahora Jesús es nuestro intercesor. Cuando le oramos, Padre, te pido en el nombre de Jesús cualquier necesidad. Dios nos la concede en su tiempo perfecto, no cuando nosotros queramos. Dice el 3, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Sí?
tanta opresión, tanta hostigación de los religiosos, que tú eres el Hijo de Dios, a ver, muéstranos los milagros, y este es el hijo del carpintero, y esta es hija de María, nosotros las conocemos, y nunca le dieron el valor de Dios. Él tuvo que pasar todas esas vergüenzas por todos nosotros, sin haber necesidad, porque qué necesidad era que Jesús pasara todo eso. Nosotros éramos los culpables. Pero cuando nosotros no se nos revela la palabra, no valoramos el acto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y todo lo vemos como, pues, ya viene a la iglesia, una semana más. No, el tiempo está pasando y el reloj se está acercando a su tiempo. Para cada uno de nosotros Dios tiene un tiempo, El reloj así, a lo mejor le llegó a la hermana Mar y después le llegó a... Y todos tenemos que pasar ese tiempo. Así como en la nación de Israel, van a venir esos tiempos de angustia en los cuales no van a querer ni estar vivos. Pero van a llegar porque Dios nos lo enseña a través de su palabra. Dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea, si Jesús sufrió, también nosotros vamos a batallar, vamos a tener pruebas. ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos da la fortaleza? Dice su palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo me gozo en Él, mira, vienen nuevas fuerzas a mi vida, a mi cuerpo. No es porque yo soy muy fuerte, es porque eso me enseña la palabra de Dios. Y es una promesa que tiene para todos. Porque Él no hace excepción de personas. Si tú lo recibes es para ti. Si no lo recibes, pues, cada quien. Dios no nos obliga. Dios es soberano. Pero Dios nos demanda que nos despojemos del pecado. Porque ¿qué sentido tiene que Jesús nos haya sacado del mundo para seguir haciendo lo mismo? Yo no le encuentro sentido. Como muchos dicen, no, pues la salvación pues no se pierde. Y ahora sí que eternamente salvos. Pues créetela. Y cuando venga el juicio de Dios, entonces te vas a dar cuenta que era mentira. Eso es lo más fácil. Si yo me arrepiento, ya soy salvo. No, eso yo no lo creo. Eso no es cierto. Yo me arrepiento y me tengo que esforzar, como dice su palabra. Esfuérzate y sé valiente, y tengo que seguirlo. Y tengo que obedecerlo, y tengo que servirlo. De esa manera sí voy a ser salvo hasta el final. No se trata que nada más porque esté aquí sentado, no, eso no es así. Miren, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Mira todo lo que siempre Pablo le estaba hablando a las iglesias. Y nos habla a nosotros. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Qué era lo que nos tenía esclavizado? Los principios de este mundo, todo lo que se vive en este mundo, todo lo que se hace en este mundo no es nada bueno. Y eso era lo que nos tenía esclavizados. Dice que cuando éramos maduros o cuando éramos niños, menores, que no teníamos la capacidad de discernir las cosas buenas de las malas. Por eso éramos arrastrados por el reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Y nos arrastró mientras nosotros le dimos cabida. Cuando dijimos hasta aquí
hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el control. Cosa que en otro tiempo no le correspondía y no le pertenecía a Jesús. Porque nosotros tomamos la decisión y nosotros tomamos las decisiones. Porque Dios nos dio libre albedrío. ¿Y tú decides? No porque Dios no pudiera. Porque Él nos hizo así. Es lo único que nos dejó en nuestras manos y en nuestra boca. Elegir la bendición o la maldición. Nada más. ¿Quieres seguir la bendición? Obedece a Dios. ¿Quieres la maldición? Vive en el pecado. Porque todos los que están en el pecado están bajo maldición. Y no solamente bajo maldición, sino bajo condenación. Así es, mis amados. Dice el 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando vino Jesucristo, Él pagó el precio por todo el mundo entero. Y por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí es donde nosotros entramos, ¿sí? Porque es para todo el mundo, no nada más para nosotros. Pero el mundo no quiere nada con Jesús. O sea, unos que están en la iglesia, ¿cómo están? Imagínense cómo está el mundo. O sea, Dios tenía el tiempo perfecto para enviar a Jesús aquí a la tierra. Lea bien la palabra, lo que estamos ahorita enseñando. No es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo del Padre. Cuando Él envió a su Hijo Jesús a la cruz. Y nosotros lo recibimos, lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. Y por eso nos habla que nos instituyó como sus hijos. Eso es lo que nos dio el derecho de ser hijos. Porque antes éramos creación, igual de todo lo que hizo. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. ¿De qué te habla? De la enfermedad, de la prueba, de la angustia, del secuestro, no sé. Pero no dice, acuérdate. O sea, no lo tengas a la ligera. Porque tarde o temprano nos van a llegar las pruebas. Tal vez a lo mejor muchos que están en la iglesia nunca les ha venido una prueba. Mejor haz las cosas bien para que nunca te lleguen. Mejor haz las cosas bien. Porque si haciendo las cosas bien llegan las pruebas, ahora en el pecado con mayor razón. Dice el 6. Ustedes ya son hijos de Dios. Ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Si verdaderamente nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, ¿qué tiene que salir de nuestra boca y de nuestro corazón? Papito, papito, te necesito. Qué triste es en una familia sin que el hijo o la hija haya conocido a su padre. No tiene identidad, no tiene paternidad. Porque a lo mejor cuando nació el hijo o la hija, este hombre se salió del hogar por no cumplir el compromiso que conllevaba. Y esas niñas no conocieron a su padre, o viceversa, no conocieron a su madre, porque no entendieron el plan y el propósito de Dios. A veces no nos damos cuenta del daño que le causamos a los hijos. Y por eso Dios nos ama. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te voy a recibir porque yo sí te amo.
Y el amor que yo tengo es eterno, no es temporal. Y eso es lo que le debemos de dar a Dios y a nuestro prójimo y a nuestros hijos. Por eso tenemos que clamarle a Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué queremos hacer las cosas del mundo? Hay una causa, hay un problema ahí en la persona. Y por eso les he dicho, el Espíritu Santo no te va a llevar al libertinaje, no te va a llevar al mundo, no te va a llevar al pecado, no te va a llevar a la mentira, no te va a llevar a hacer lo que tú quieras, ¿no? El Espíritu Santo te va a inquietar para que haga la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vayas a hacer cosas malas, el Espíritu Santo te va a redarguir. Así de sencillo. No es como dicen muchos, ya volví a caer. Pues sí, pues estás vacío. No tienes quien te guíe. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, que nos prepara y que nos capacita para toda buena obra, no para lo malo. ¿Por qué le quieres hacer mal a tu prójimo? Porque eso es lo que hay en tu corazón. La persona que hace lo malo es porque no tiene a Cristo. La persona que tiene a Cristo siempre va a hacer lo bueno. Dice el 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ya somos hijos de Dios, ahora somos herederos y somos coherederos. ¿De qué? De sus promesas. Tantas promesas que hay para cada uno de nosotros. Dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Si nosotros nos aferramos a lo que Él nos enseña a través de su palabra, Él es el dueño del oro, de la plata. Primero hay que buscar su reino y su justicia para que todo venga por añadidura. Y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Pero Dios disciplina y corrige a quien Él ama. ¿Te ama? Te ama tanto que no lo valoras, que dio a su Hijo Jesús en la cruz. Tanto nos ama que dio a su Hijo Jesús. Y nosotros, pues bien, tranquilos. Es el momento de reflexionar. Miren, regresemos a Hebreos capítulo 12 igual. Yo siempre lo he dicho una y otra vez, y no me voy a cansar porque yo quiero estar libre de todo pecado. ¿Sí? Yo voy a cargar con los que yo cometa, o con mis hechos, con mis acciones. Yo no voy a cargar los del hermano Víctor, de la hermana Fernanda. Yo no, porque se le está hablando y enseñando la palabra. ¿Sí? Si no la quieren tomar, yo ya me absuelvo de ese problema. Pero hay de mí si yo no les hablo y les enseño. Entonces Dios me va a demandar a mí. Yo no quiero que me demande cosas ajenas. Que me demande lo que Él me ha enseñado. Hebreos capítulo 12, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Para qué lo hace Dios? ¿Para qué te disciplina? Para participar de su santidad. Porque sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que hacían nuestros padres? A como ellos pensaban, te corrigían. No, así se hace. Y decía la mamá, no, así se hace. Pues ¿quién tiene la verdad? Pues el que conoce la palabra. El que no tiene la verdad, por eso porque no conoce la palabra.
Y una persona que no conoce la palabra, que es la verdad, no puede instruir a un hijo. ¿Qué le va a enseñar? Lo que le enseñaron, lo que aprendió, eso no sirve, es pura basura. Por eso es importante conocer la palabra. Y mira lo que sigue en el 11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, la disciplina te prepara, te da crecimiento, madurez. Ya no eres una niña, no eres un niño que te dice mi alma y luego te haces la enojada, la ofendida, no. Reconoces que Dios te está hablando y reconoces tú que tú estás mal o que yo estoy mal. Porque Dios nunca ha estado mal, Él está bien. Él es la verdad. Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo y reconociendo lo que somos, Dios nos va a usar como vasos. Dios va a seguir formándonos acorde al propósito que tenga sobre la vida de cada uno de nosotros. Tal vez podemos ser una bandeja, una vasija. Yo no sé, solo Dios sabe. Pero si nos ponemos en sus manos y si recibimos la disciplina, ¿a cuánto le dices el papá o la mamá una cosa a su hijo o a su hija y se pone renuente, soberbia, altiva? Que están en la iglesia, yo no hablo del mundo. Eso no es de Dios. Se dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas de largo días aquí en la tierra. Respétalo, respétala. Y si sabes que está mal, enséñale. Si tú conoces la verdad, enséñasela. ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué te quedas callada? Si tú sabes que hay ignorancia en tu padre y en tu madre, ¿por qué no les haces ver? En vez de estarlas juzgando, en vez de estarte poniendo en contra de ellas. Tienes que saber que es su ignorancia. Y tú que dices ser cristiano, tienes que ser luz en medio de ellos para sacarlos y traerlos a los pies de Cristo. Porque el día de mañana Dios te lo va a demandar y me lo va a demandar. Dios no se va a quedar con nada tampoco. Mire lo que dice el 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Qué es lo que hace que nos debilita? El pecado. El pecado te cansa, el pecado te debilita, el pecado te enferma, el pecado te va a deformar y te va a matar. Ahora, ¿cómo voy a reforzar mis manos cansadas y mis pies débiles? Pues solo en Cristo, porque Él es el que da fuerzas al que no tiene. Y cuando yo reconozco lo que soy y me rindo a sus pies, Él me va a dar nuevas fuerzas. Para hacer lo que le agrada, no para hacer lo que yo quiera. Dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Quién nos va a dar la fuerza? La fuerza y el poder provienen de Dios. Por eso fue lo que dijo el Padre a Josué: esfuérzate y sé valiente. Solamente de Dios. Cuando me rindo de lo que yo he hecho o de lo que estoy haciendo, Él me va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué habla de manos debilitadas y los pies cansados? El pecado nos va a cansar y nunca vamos a llegar a la meta. Así de sencillo, nunca vamos a llegar a la meta. Mejor es que de una vez por todas nos rindamos a los pies de Cristo. Porque el pecado no, con el pecado no vas a llegar a la meta con Cristo. Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe.
he terminado la carrera y por lo tanto me espera una corona. No solamente a mí, sino a todos, también que hagan lo mismo. No es para todos. ¿Sabes pelear las buenas batallas? ¿O permites que el diablo te esté susurrando tu mente y tu corazón? ¿Te pones el casco de la salvación para que no recibas los dardos de Satanás? Ese es tu compromiso que tienes con Dios. Cada quien tiene que tomar su compromiso. Dice el 13, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Quién es el sanador? Jesucristo. Él es el que te va a sanar. Sendas derechas. El justo por su fe vivirá. Solamente Dios es el que sana. Solamente Dios es el que da nuevas fuerzas. No es el hombre. Y termina diciendo en el 14, busquen la paz con todos, no que estar ahí en discordia, no que estar ahí como el perro y el gato, no me va. Mire lo que dice Dios. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo puede estar un cuerpo desunido? O decirle al corazón, no te necesito riñones. O a mi mano, no te necesito ojo. ¿Cómo? Es imposible. Dios nos diseñó porque cada una de las cosas tiene una función que desarrollar y cumplir en nuestro cuerpo. Por eso en Gálatas habla que primero los de la familia de la fe. Familia. Vivir en armonía. Vivir una vida para disfrutar en Cristo Jesús. Para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces quiere decir que estaba cojo porque anda en el pecado, anda en la maldad. Y cuando hace sendas de justicia, el que lo va a sanar es el doctor de doctores y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Lo que la ciencia médica no puede realizar, ahí va a intervenir nuestro Señor. Porque la ciencia médica te podrá decir una y mil cosas, pero Dios tiene la última palabra. Y vamos a terminar vamos al Evangelio de San Juan. Se vino ahorita un pasaje que no puedo dejar. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Miren lo que nos dice Jesús, pongan mucha atención. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 42. ¿Ya lo tienen? Y dice Jesús así, te dice a ti, me dice a mí, le dice a todo el mundo, dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Quiere decir que si amamos a Cristo es porque amamos a nuestro Padre. Y en este caso Jesús estaba confrontando a los religiosos de su tiempo, que eran los herodianos, los saduceos y toda la bola que se juntaba siempre para estar acechando a Jesús. Digo, si ustedes dicen que yo vine por mi propia cuenta, yo no vine por mi propia cuenta. Yo vine porque tengo un Padre, yo vine porque tengo identidad y nosotros tenemos que tener esa misma identidad. ¿Tienes un Padre? Tuvimos un padre terrenal, pero también tenemos un Padre eterno celestial y tenemos que conocerlo como es, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada.
Así de que continúa diciéndoles esto. Dice, nosotros no estamos por nuestra propia cuenta aquí. ¿Saben quién nos trajo? Jesús. Jesús nos sacó del mundo para traernos aquí, para adorarlo, para exaltarlo, para edificarnos los unos a los otros. No fui yo, fue Jesucristo. Dice el 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Lo está cuestionando, con signo de interrogación. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Sabes por qué no pueden aceptar la palabra? Porque son esclavos de su padre el diablo. O sea, si tú estás en lo malo, no puedes aceptar lo bueno. Es imposible. Tienes que rendirte a lo malo, renunciar a lo malo, para que pueda llegar lo bueno a tu vida. Por eso le está diciendo Jesús esto. Dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Dice, ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? Porque su padre es el diablo. Esa es la razón y esa es la causa, ¿sí?, por la cual no reciben la palabra de Dios. Porque nada más hay dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Qué camino estás caminando? ¿El de Jesucristo o el del diablo? Si estás caminando el de Jesucristo, vas a vivir en la verdad, vas a caminar en santidad, no vas a vivir en el engaño ni en la mentira. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta quién es nuestro Padre, si es el de la luz o el de las tinieblas. Dice el 44, lo está afirmando, afirmando y confirmando, dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la maldad. Examine su vida, si Dios es su padre o si el diablo es su padre. ¿Sí? Está fuerte. Cada quien tiene que decidir y tiene que elegir con quién quiere caminar. Jesús no lo va a obligar. Yo tenía que leer ese pasaje porque era importante para que usted supiera quién es su padre, si el que está en el trono de la gracia o el que está en el mundo aquí matando, robando y destruyendo. Y vamos a terminar en Marcos capítulo 14. Versículo 32. Y aquí habla Jesús. Está en el huerto de Getsemaní. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Porque Jesús ya sabía que iba a ir a la cruz. Ya estaba próximo a arrestarlo. Dice que él sintió. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, es 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Vino en semejanza de hombre, siendo Dios. No vino en semejanza de una vaca, sino en semejanza de hombre como usted, como yo y como cualquiera que habita este mundo, de seres humanos. Dice el 34, esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. El 35 dice, yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. O sea, de la prueba que ya le venía,
O sea, él está orando, Señor, si es posible, ¿sabes qué? Pues que pase este trago amargo que viene, que yo ya lo veo, que yo sé que voy a ir a la cruz, pero si tú quieres, Señor, tú lo puedes hacer. Pero la respuesta, él no encontró respuesta. No hubo respuesta del Padre. Porque después dice en el 36, decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Le dijo, papito, él ya sabía el dolor. Ella sabía lo que iba a padecer ahí, que iba a ser denigrado, maltratado, golpeado, latigado, clavado. Y por el amor que nos tiene, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué dispuesto estás tú a hacer para tu Padre? ¿Hacer lo que le agrada? ¿O vivir como sigues viviendo? Él siendo Dios, siendo inocente, sin pecado, sin mancha, sin arruga, Él cargó todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldiciones, todas nuestras transgresiones, todo nuestro pecado, todo lo malo. Él lo cargó ahí en la cruz. Y Él no dependía de sí mismo. Él le dijo, Abba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Conocía la autoridad y sabía que lo había enviado. ¿Tú sabes quién te envió aquí a la tierra, a este mundo? Yo sí sé. A mí me envió Dios. No fue casualidad. Estoy aquí porque Dios me envió. El día, el mes, el año y la hora. Por eso estoy aquí. Y por eso tengo un Padre en el cual me debo refugiar cada día, cada momento. ¿Sí está captando? ¿Quién es tu Padre? ¿A quién le clamas? ¿A quién le pides que te enseñe? ¿A quién le pides que te ayude? ¿Sabías tú que cuando nuestros hijos eran pequeños necesitaban de nosotros para que empezaran a dar sus primeros pasos? Teníamos que apoyarlos para que no se cayeran y no tropezaran. Nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe para no caer en el pecado, para no tropezar. ¿Por qué queremos hacer siempre lo que queremos nosotros? Si tú le clamas, papito, con tu corazón Él te va a escuchar. Pero si tú lo haces de tu boca no va a tener sentido, no va a tener valor. Por eso el profeta Isaías decía del pueblo, este pueblo de labios te honra. Sí, de la boca habla uno muy fácil, pero tu corazón está lejos de ti. Que tu corazón lo tenga tu Dios en sus manos. Que tu vida la tenga Él en sus manos. Para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. ¿Quién es tu Padre? Abba, Padre es mi Dios, es mi Señor, es mi pastor. Así que hay que examinar nuestras vidas, hay que pedirle a Dios que sea que nos ayude, porque Él es el que nos ayuda en los tiempos más difíciles. Cuando nosotros creemos que ya no tenemos salida, ahí está diciéndote Dios, estoy aquí, yo estoy tocando de tu puerta. Ábreme porque yo soy la solución a tu problema. Yo te engendré en el vientre de tu madre. Yo te predestiné desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Y es al Dios que le servimos y seguimos. Así que mis amados,
Pues que Dios los bendiga y que tenga misericordia de su iglesia y de nosotros. Gracias te damos, Padre, en este día tarde en el nombre de Jesús. Porque tuya es la gloria, Padre, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el honor y el poder, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor. Y te pedimos que tomes el control de esta casa de oración, Padre, para que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado y glorificado, no solamente aquí en esta casa, Señor, donde se publique esta predicación, Señor. Sabemos que tu palabra trasciende fronteras, Padre, y eso es lo que creemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.